Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy llegamos al último video con respecto a este tema que hemos venido tratando de la mentira. Y para finalizar este video, hoy en particular vamos a tratar, cerrando este tema, la carta de Santiago, el texto bíblico de la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 11 y 12 específicamente. Y antes de iniciar, como siempre, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando a la tercera persona de la Divina Providencia. Hablamos del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como a lo largo de estos encuentros que hemos tenido y hemos compartido, arrancamos siempre con el mismo texto de Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y este texto nos recuerda algo que debemos tener presente, y es que nos preocupemos por ver la viga que tenemos en nuestro ojo y no la paja del ojo ajeno. El texto dice lo siguiente: hermanos, si a alguien se le sorprendiera en alguna falta, vosotros que sois espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre, fijándose en ti mismo, o fijándote en ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasemos entonces ahora al texto de Santiago, capítulo 4, versículo 11 y 12. Este texto de este último encuentro dice lo siguiente: no habléis mal unos de otros, hermanos. El que habla mal de un hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. Uno solo es legislador. Uno solo es el legislador y juez, el que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto, en este último día, aunque muy breve, tiene una trascendencia mucho mayor. ¿Y por qué? Porque resume todo lo que hemos venido tratando, aparte del texto anterior que veíamos del propio Santiago, el capítulo 2 que le compartíamos. En este texto vemos nuevamente ese tema de juzgar. También vemos nuevamente el tema de hablar mal de alguien, de calumniar a alguien, como lo vimos en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. Las mentiras, como les mencioné durante todos estos encuentros, y hoy no es la excepción, tiene patitas cortas. Y siempre la verdad que Cristo la alcanzará. Si no es en esta vida, es en la venidera, pero todo saldrá a la luz. ¿Qué quiero enfatizar con esto? En este texto del día de hoy se nos habla de eso, hablar mal de alguien, y es calumniar a alguien, que es decir una mentira sobre ese alguien. Y una vez que eso ocurre, ya vamos contra la misma ley. ¿Y contra qué ley vamos? La que ya conocemos, la de no mentirás, que trae otros pecados y que nace de nuestra concupiscencia al fin y al cabo. Hoy se nos recuerda eso, se nos recuerda que nosotros no está el juzgar, más bien estamos llamados a ser administradores y recibir y transmitir con la mínima o cero mezcla de error lo que
Dios quiere que se transmita y se propague a lo largo de los siglos. Nosotros solamente somos instrumentos de paso. Y ahí es donde no debemos o no deberíamos caer en insertar cosas falsas, mentiras y cosas que adulteren a nuestro favor o a lo que nosotros creemos, dependiendo de ser el caso, lo que realmente se ha enseñado y se ha creído siempre. Ahora trayéndolo a nuestra vida o a nuestra forma práctica diaria, está en esa parte, está en el hecho de no calumniar, no mentir, tratar de no mentir. Y si se da el tema, mordernos la lengua. ¿Por qué no? Mordernos la lengua. Que eso hace tanta falta en este mundo, en este tiempo, hoy en día. Comparto mis apuntes que tengo de este texto con ustedes. Hablar mal del hermano es asumir falsamente lo que solo Dios conoce. Y ese es el punto. Nosotros no estamos llamados a juzgar, no somos jueces, como decía el texto, sino que estamos llamados, como citamos de la primera carta, de la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si a alguien se le sorprendiera en alguna falta, vosotros que sois espirituales, corregidle. Se nos invita a corregir, pero si la evidencia, lo que se ve es claro. Si hay duda, hay que dejar eso en las manos de Dios para que la verdad salga a la luz y no presuponer. A nosotros a veces nos cuesta mucho esa parte. Presuponemos muchas cosas y esa presuposición a veces nos conduce a cometer errores. Y esos errores conducen a las personas muchas veces a matar, no solo a la persona físicamente, a veces ni siquiera es tanto físico, sino su reputación, su estatus, destruir un hogar, tantas cosas que ya hemos hablado en videos anteriores con respecto a lo que puede conducir una simple mentira, buscando cubrirme yo o buscando hacer daño o manipular una realidad a mi beneficio, que al final se traduce también, como lo vimos, en el tema de la soberbia. El ser humano tiende a la soberbia por esa herida que quedó del pecado original, que es la soberbia de la vida. Como catequesis le puedo compartir en este último encuentro algo muy importante. La murmuración muchas veces se apoya en medias verdades. Repito, la murmuración muchas veces se apoya en medias verdades. ¿Qué quiero decirles o quiero compartirles? Es eso. A veces la murmuración no está cimentada en una realidad total, sino que son especulaciones o medias verdades que al final son mentiras. Recordemos ese refrán que dice, una verdad media es una mentira completa. Así que tengamos presente eso hoy, tengamos presente lo que hemos escuchado en estos videos y cierro con una anécdota que escuché hoy en una de las reflexiones de un sacerdote que hablaba, y la voy a parafrasear ubicándole la mentira, pero era otro tema que él hablaba. ¿Okay? Dice que había un abad de una abadía, benedictina obviamente, que este abad todo el tiempo tomó un día y dijo, voy a predicar, voy a poner el ejemplo, no es que exactamente es así la historia, voy a predicar sobre la mentira. El primer domingo predicó sobre la mentira, el segundo domingo predicó sobre la mentira, el tercer domingo, y así se fue por un largo tiempo. Y ya, en este caso, los monjes benedictinos que estaban en esa abadía, ya como que se llegaron a cansar, decían, pero oye, el abad todo el tiempo nos predica sobre la mentira, ¿por qué tanto con la existencia de la mentira? Estoy usando el ejemplo nada más de la historia, colocando la palabra mentira. Ahorita no recuerdo exactamente cuál era lo que el abad predicaba una y otra vez. Para terminar la historia, hacerla un poquito corta, un día se le acerca a uno de los monjes benedictinos y le dice, oiga abad, dígame, ¿por qué usted predica tanto sobre la mentira? ¿No hay otras cosas que nos pueda predicar? Y le dice, ¿por qué me dices eso? Le dice el abad. Y le dice,
No, lo que pasa es que ya hemos entendido, ya con la cantidad de tiempo que nos ha dado de predicación sobre la mentira, ya estamos claros. Y no vamos a mentir. Y dice que, bueno, toma esta, vamos a suponer, no me acuerdo ahorita la palabra que usó, pero vamos a poner, toma este pedazo de tela, que parecía como algo de cuero, ve, llénala de agua en el río que está aquí cerca de la abadía y me la traes. Pero ¿qué sucedía? Cuando el muchacho llenaba trataba de recoger agua con ese pedazo de cuero y regresaba, adivinen qué pasaba. Exacto. Se escurría el agua en el camino y esa agua no llegaba. Él llegaba, por obediencia, tomaba lo que le dijo el abad y él por obediencia iba y recogía agua, pero cuando llegaba a la abadía no había agua. Y le decía el abad, ¿y el agua? Te mandé a buscar agua. Y le dice, no, pero es que no llega. Bueno, ve de nuevo y hazlo. Y él va. Y así pasaron como unas 7 veces. Regresó del abad del muchacho y le dice, pero es imposible que yo le pueda traer agua con este tipo de material. Haciéndola, aunque la haga como recipiente o como sea, es imposible. Pero le dice, pero ha visto que en el proceso voy a usar el término, este pedazo de manto que te di para que trajeras a recoger agua en él, se ha limpiado a tal punto que quedó bastante limpio con respecto a esto, con respecto a llevarlo con el agua y que se filtrara una y otra vez. Y él dice, sí, bueno. Asimismo, en esas repeticiones, se fue purificando el manto, así mismo ocurre con tu alma. En las repeticiones se va purificando. No es tanto que vayas descubriendo cosas nuevas día tras día, sino en esa repetición, en ese constante, y aquí sí me va a salir un poquito ya de la historia porque ya la terminé, en esa constante repetición, por lo menos una cuaresma más, un adviento más, una Navidad más, una Semana Santa más, una misa más, un rosario más, un misterio doloroso, un misterio glorioso, un misterio del rosario más, una hora santa más. Y uno dirá, pero ¿para qué me sirve? Y uno no sabe lo que Dios está operando por medio de su iglesia y por medio de los tiempos litúrgicos en la vida de las personas, aunque sea repetitivo, aunque sepamos que en Semana Santa, bueno, Domingo de Ramos, Jueves Santo, el lavatorio de los pies, Viernes Santo, la oración de la Santa Cruz, sábado, el Sábado Santo, esperamos con ansias la víspera de la resurrección, el domingo la misa de resurrección y volvemos entonces al tiempo de Pascua y celebración, 50 días, pero se repite, va a ser lo mismo, pero cambiamos nosotros. Los textos, todo, incluso el ciclo de la iglesia cíclica, todo es lo mismo, pero nosotros cambiamos. Y ahí es donde Dios interviene con una palabra de aliento en medio de nuestra realidad, en medio de nuestra situación, en medio de nuestras circunstancias. Y este tema de la mentira, aunque lo hemos enfocado en varios textos y hemos resaltado tanto el tema de la mentira, nos debe invitar, nos debe mover a todos, incluyéndome a mí, a ir o minimizando o buscando en ese constante avanzar salir de ese fango que muchas veces caemos, que es la mentira. Ya hemos visto qué pasa. Nace como un pecado indirecto o directo y ese pecado se transforma en otros que van haciendo que la pelota crezca hasta que llegue a un punto que sea prácticamente imparable y al final nos arrastre con ella y nos aleje de la presencia de Dios. Bien, para finalizar este último encuentro les tengo un texto de cierre. Este texto de cierre, todos estos encuentros siempre les he compartido de la carta de Pablo a la comunidad, no recuerdo si es Galacia o Galacia, no me acuerdo el término bien, pero vamos a darlo en la carta de Pablo a la comunidad, no a la comunidad, sino a los Gálatas, para ser más sincero, a la población pues, de los Gálatas. Esta carta llega, comienza en el capítulo 6, en el versículo 1 que le he compartido todos estos días, pero hoy lo vamos a extender. Vamos a leerlo todo. No todo el capítulo 6, pero sí todo el capítulo 6, pero sí del capítulo 6, versículo 1 al versículo 10.
Y esta carta, este capítulo en particular, esta parte que vamos a leer, tiene un subtítulo que dice Caridad Fraterna. Como ya hemos escuchado todos estos días, arranca con una invitación fraterna. Y es la siguiente, versículo 1. Hermanos, si alguien se le sorprendiera en alguna falta, vosotros que sois espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre, fijándote en ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado. Aquí abro paréntesis, ese es el texto que hemos compartido con ustedes hasta el momento. Ahora avanzaremos al versículo 2, hasta llegar al versículo 10. Versículo 2. Llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Porque si alguno se imagina que es algo sin ser nada, se engaña a sí mismo. Repite el versículo 3. Porque si alguno se imagina que es algo sin ser nada, se engaña a sí mismo. Versículo 4. Que cada uno examine su propia conducta y entonces podrá gloriarse solamente en sí mismo y no en otro, porque cada uno tendrá que llevar su propia carga. Que el discípulo comparta toda clase de bienes con el que le instruye. No os engañéis, de Dios nadie se burla, porque lo que uno siembra, eso recogerá. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. Y el que siembre en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque si perseveramos, a su tiempo recogeremos el fruto. Por tanto, mientras disponemos de tiempo, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo este tema de la mentira que hemos tratado a lo largo de estos videos termina en esto. Fijémonos en nuestros errores. No señalemos tanto. Busquemos resarcir nuestros problemas, nuestros errores. Carguemos con nuestras cargas y ayudemos al otro. Por eso es que este texto del capítulo 6, versículo del 1 al 10 de la carta de los Gálatas, tiene este título tan bonito, la caridad fraterna. Al final el texto nos invita a eso. Por tanto, mientras disponen de tiempo, ¿y cuál es ese tiempo? Este momento, el momento de la vida, ahorita. Mientras que tengamos este tiempo, hagamos el bien a todos. No es que tengamos una especialidad por nuestros hermanos en la fe, como termina diciendo el texto, que dice, pero especialmente a los hermanos de la fe, sino no solamente hagan el bien por todos los que están afuera, sino también recordemos que nuestros hermanos de la fe también debemos tratarlos con ese bien y hacerles ese bien. O sea, tratemos de tratar bien a todos por igual. No es que estos son más especiales, entendamos como la palabra especial, como que, bueno, sé más especial con tus hermanos, haz el bien con todos, pero sé más especial con tus hermanos de la fe. No, sino, no te olvides de ellos también, porque era muy fácil preocuparse por el que estaba fuera de las comunidades para atraerlo y tratarlos bien y después tratar mal a que estaba dentro. Eso me recuerda una frase que yo aprendí de pequeño, que uno debe tratar de no ser luz en la calle y oscuridad en su casa. Este texto nos invita y nos recuerda a eso. Nos recuerda que también debemos tener esa caridad fraterna con la gente que comparte nuestra fe. No solo con el que viene de afuera, sino con todos. Y eso involucra en saber llevar nuestras cargas, ayudar al que lo necesita y no señalar y juzgar, sino podemos ser medidos con esa misma vara y seremos juzgados de esa misma forma. También nos invita a evitar eso de
sembrar en la carne, porque cosecharemos corrupción. Esta carne, este cuerpo se corrompe. ¿Qué significa? Que evitemos a toda costa sembrar en este mundo. ¿A qué me refiero? Arraigarnos en este mundo. Pensar que en este mundo es todo lo que tenemos y que no hay una vida eterna. De que no daremos un paso o que pensemos, y eso es una idea que también debemos trabajar todos, que somos eternos aquí. Sino que hay un momento, estamos de tránsito. Y eso es lo que nos invita el versículo, en este caso el inicio del versículo 8. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero hay una exhortación. Y el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y eso no es que sembremos nuestro espíritu porque yo, no. Sino que vivamos de esta forma, como nos plasma el texto de Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 10, en esa caridad fraterna. Como dice el mismo Santiago, que lo leímos, que lo hablábamos en el video anterior. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por las obras. Bien, todo esto que hemos compartido, les invito a releer los textos que hemos compartido en estos encuentros, en estos 7 encuentros que hemos tenido, y aplicarlo primero a nosotros mismos, como finalizamos en este video. Y evitar señalar tanto, sino buscar cómo yo ayudar al otro a salir de su error, tal cual decía el documento, el texto que tanto leímos, ¿no? Hermanos, si a alguien se le sorprendiera en alguna falta, podríamos decir que también en un error, vosotros que sois espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre. Eso es importante, el espíritu de mansedumbre. O sea, un espíritu benevolente, no un espíritu de juez, de martillo, que busque aplastar al otro y condenarlo. Porque vuelvo y repito, con la misma vara que tú midas, vas a ser medido. Bien, eso sería todo por este video. Vamos a finalizar con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Estos 7 días que hemos tratado con respecto al tema de la mentira. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos.